Oremos juntos. Dios Padre nuestro que nos ama, te damos gracias. También nos has reunido en este lugar. Nos permites estudiar tu palabra y por eso te damos gracias. Pedimos por todos los hermanos y hermanas que están aquí presentes, que por medio de esta palabra de hoy, sus corazones puedan dirigir más hacia ti, Señor. Y que sepan cómo vivir el resto de sus vidas. Ayúdanos a distinguir correctamente las cosas y a entender correctamente la palabra. Confiamos todo el tiempo de hoy en tus manos, Señor. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. Apocalipsis 1, versículo 19. Leamos juntos. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Luego Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Hasta ahí? Como sabemos bien, Apocalipsis es el último libro de la Biblia y fue escrito por apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, y donde lo escribió, como dice en Apocalipsis 1, fue escrito en la isla Patmos. Yo en el año 95 fui a la isla Patmos. De un puerto de Éfeso se tiene que ir en barco 5 horas para llegar a la isla Patmos. En el camino de Patmos, el guía nos explicó cómo llegó apóstol Juan a Patmos. En el tiempo de emperador Domiciano, apóstol Juan fue atrapado por predicar el evangelio. Entonces, en el tiempo de emperador Domiciano, él fue exiliado a la isla Patmos y hubo una gran tempestad en el barco, cuando estaba en el barco. Parece una leyenda, no es seguro lo que dice, pero dijo que de repente hubo una tempestad y el hijo del capitán cayó al mar. Entonces había grandes olas y no podían encontrar al niño. Como no había manera de encontrar al niño, le dijeron a apóstol Juan: tú ora para que el hijo del capitán se pueda subir al barco. Entonces Juan oró: Dios, ayuda a que el hijo del capitán se suba al barco. Entonces Dios hizo que hubiera olas más grandes y el niño lo levantó la ola y cayó en el barco. Entonces el capitán estaba muy agradecido con Juan y le permitió predicar en la isla Patmos, aunque él fue exiliado, pero le permitió predicar en la isla Patmos. Por eso que Juan predicó en Patmos. En esa isla había un hombre mayor que estaba muy en contra de la predicación de Juan. Y este hombre era un hombre que iba al mar por horas antes de regresar. Entonces, un día, continuamente detenía la predicación de Juan. Entonces un día retó a Juan, diciendo: veamos si mi Dios es más fuerte o tu Dios, Juan, es más fuerte. Ante todas las personas vamos a ver. Y lo desafió.
Entonces, ¿cómo vamos a pelear? Él dijo, vamos a ver quién puede quedarse más tiempo en el mar. Y dijo Juan, bien. Entonces hizo que este hombre mayor entrara primero al mar porque él estaba muy confiado, yo puedo estar mucho tiempo en el mar. Entonces lo que hizo Juan era orar a Dios, Dios, no dejes que esta persona salga del mar. Y dice la leyenda que esa persona todavía sigue en el mar y por eso Juan pudo predicar libremente en la isla. Entonces les digo que no sabemos si esta historia es verdad o no, pero de que apóstol Juan estuvo en la isla Patmos es verdad. Habían cuevas donde se dice que él escribió las palabras de la Biblia. En la isla Patmos escribió Apocalipsis y su contenido puede ser muy complejo y difícil. Puede parecer complejo y difícil, pero hay manera de entender Apocalipsis. Aproximadamente años 95-96 después de Cristo fue escrito este libro. En 1.19 viene la respuesta. 19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis, como fue escrito, se escribe las cosas que has visto. Las cosas que ha visto apóstol Juan, ¿qué fueron? Estando en la isla de Patmos, en capítulo 1, apóstol Juan vio al Señor que resucitó. Vio a la imagen del Señor que trabajaba entre las iglesias. Eso fue ver al Señor. Por eso está en Apocalipsis capítulo 1. Y luego dijo, y las que son, lo que ocurre en el presente, es lo que aparece en capítulo 2 y 3 de las 7 iglesias de Asia. Capítulo 2 y 3 habla de esto. Y luego las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que han de ser después son lo que... de capítulo 4 en adelante. De capítulo 4 empieza a hablar de las cosas que han de ser después en el futuro. Capítulo 4 y 5 habla acerca de la iglesia. Y de capítulos 6 a 19 habla acerca de los 7 años de tribulación. Y al final del capítulo 19 habla de la segunda venida de Jesús en la tierra. Apocalipsis 20 habla del reino de 1000 años. Y capítulo 21 y 22 habla acerca de el cielo eterno y el eterno infierno. Entonces, Apocalipsis, como resumen de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1 habla acerca de las cosas vistas y las cosas que son de capítulo 2 y 3 y las que han de ser después. Entonces capítulo 4 y 5 habla de los salvos que aparecen en capítulo 2 y 3 ya está en el cielo. Y de capítulo 6 a 19 habla de los 7 años de tribulación y capítulo 20 habla acerca del reino de 1000 años. Capítulo 21 a 22 habla del cielo eterno y el infierno eterno. Entonces, así es el resumen de Apocalipsis. Es a leer Apocalipsis. En capítulo 4 y 5 es cuando la iglesia está en el cielo. Y del capítulo 6 a 19 está hablando de los 7 años de tribulación. Si lo entendemos de esta manera, es fácil de entender como el flujo general de todo este libro. Entonces esos serían los temas grandes. Vamos a ver más detalladamente. En Apocalipsis capítulo 2 y 3. Ya hubo una ocasión en que estudiaron acerca de Apocalipsis. La época de la iglesia. Hoy vamos a estudiar acerca de lo que aparece en Apocalipsis,
Primero vamos a ver capítulo 1 de las cosas vistas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Esas son las cosas vistas. Capítulo 1, 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apóstol Juan en el isla Patmos vio la imagen de el Señor que trabaja dentro de las 7 iglesias. Obviamente está expresando su imagen del Espíritu Santo que trabaja en las iglesias. Porque si realmente fuera así, sería algo muy sorprendente, ¿no? Si ve al Señor y sale espada de su boca de Jesús, y todo sería muy espantoso, ¿no? Pero no es así literalmente, sino está expresando la imagen del Señor que trabaja dentro de la iglesia por medio de estas expresiones, ¿no? Entonces en versículo 13, las 7 candeleros son las 7 iglesias, y hablando del Señor, dice: y en medio de los 7 candeleros a un semejante Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies. Representa a Jesús después de resucitar y ascender. Está con Dios, con imagen de sumo sacerdote. Esa imagen está mostrando que vestido de ropa que llegaba hasta los pies, que no mostraba ninguna vergüenza, que realmente el Señor es limpio y está trabajando en la iglesia como el sumo sacerdote. Eso está expresando aquí. Dice: ceñido por el pecho con un cinto de oro. En Daniel 10 dice: ceñido el lomo. El ceñido el lomo es la imagen de estar trabajando. Ceñido el lomo es la imagen de un trabajador, pero ceñido por el pecho es mostrar al Señor que ya está en lugar alto. Entonces, en el Antiguo Testamento era antes de cumplir el Evangelio, por eso ceñido el lomo, pero ahora en Apocalipsis, como ya cumplió todo, es ceñido el pecho, porque el Señor ya hizo todo. El Señor ya se engrandeció y ahora Él está cuidando la iglesia. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llamas de fuego. Entonces, a la vez de ser santo, tiene sus cabellos blancos. Quiere decir que tiene muchos años de edad. O sea, el Señor es eterno. El Señor tiene edad eterna, ¿no? Mientras más blanco el cabello, representa que es más sabio. Entonces, representa a Jesús que tiene sabiduría ilimitada, trabaja dentro de la iglesia. Mientras más blanco el cabello, se profundiza más el amor. Mientras uno envejece más y más, entenderá mejor. Mientras tiene más y más edad, uno siente más amor por los niños. Yo dije, yo no sería así. Pero mientras más y más grande estoy, puedo entender por qué los abuelos aman tanto a sus nietos. Mientras más edad tiene uno, siente más amor por sus hijos y sus nietos. Entonces, mientras más edad, será más profundo el amor, ¿no? El Señor es quien tiene más edad que nadie. Entonces muestra qué tanto ama la iglesia.
Entonces sus cabeza eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus ojos como llama de fuego, ¿qué quiere decir? Que es quien está viendo todo. Él es todopoderoso, omnisciente, conoce todo el Señor. El Señor conoce todo el estado de nuestra fe. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando las cosas falsas dentro de la iglesia entran y no se arrepienten, el Señor juzga. Entonces el que está en contra de la iglesia al final será juzgado. Dijo, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces en la palabra del Señor hay fuerza, hay poder. Traía en su diestra 7 estrellas. Las 7 estrellas son los trabajadores de las 7 iglesias. El Señor tiene a sus trabajadores en su mano, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces el Señor que trabaja dentro de la iglesia es el sol, y los santos son como la luna y las estrellas. Dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Entonces en la iglesia donde trabaja el Señor, no deja que las personas se duerman, que no se duerman espiritualmente. Como sale una espada, les pesa la conciencia al escuchar la palabra. Cuando Pedro predicó, las personas dijeron, ¿qué haremos? Sintieron culpables por sus pecados. Entonces, la iglesia donde trabaja el Señor, la palabra de Dios está viva. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y tuétanos. Entonces la Biblia, la palabra es lo que puede cortar el corazón de la persona, que puede partir el alma y el espíritu de una persona. Nos ayuda a llegar al camino correcto y nos corrige al ir en un camino incorrecto. Una iglesia incorrecta, al ver que las personas viven equivocadamente, muy ambiguamente los corrige y los consuela falsamente. Pero donde trabaja el Señor es donde hay corrección en el corazón. Siente dolor en la conciencia al escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque de su palabra sale espada de 2 filos. Entonces, cuando uno es corregido y se arrepiente, el Señor lo consuela. Entonces, en Apocalipsis capítulo 1, la imagen es la imagen de el Señor que trabaja dentro de la iglesia. Así lo expresó Dios. De que el Señor es tan grande y Él está dentro de la iglesia andando y trabajando. Entonces, Apocalipsis capítulo 1 habla de lo que ha visto. Y ahora en capítulo 2 y 3 habla de las 7 iglesias de Asia. En ese tiempo había muchas iglesias en Asia, y resumiendo, a las iglesias Dios los escogió a los 7 y habló de estos 7 para hablar de todas las iglesias de este mundo. Los resume en estos 7, que en todas las épocas habrán iglesias de esta imagen. Y también habla de, o muestra los tipos de iglesias que habrán desde los primeros tiempos hasta los últimos tiempos. En los primeros tiempos hubo muchas iglesias como la iglesia de Efeso. En nuestro tiempo hay muchas iglesias como la iglesia de la Odisea. Entonces, a la vez de hablar de cosas periódicas, también muestra la imagen de todas las iglesias que hay en este mundo. Entonces, capítulo 2 y 3 habla del tiempo de las iglesias, y capítulo 4 es la imagen de la iglesia que está delante del Señor. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Dijo a Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y en versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto de que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. 4 leemos juntos. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Fue lo que vio apóstol Juan. Vio Juan que estaba el trono de Dios, al instante yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, dice. El aspecto de que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, que era verde el arco iris. Arco iris semejante a la esmeralda. En Génesis capítulo 9, por primera vez habla acerca del arco iris. Normalmente el arco iris tiene 7 colores. En Génesis capítulo 9 habla del arco iris, y luego en Ezequiel capítulo 1 habla acerca de la tempestad, y al final habla del arco iris también. Y en Apocalipsis también aparece el arco iris. Pero ¿por qué de los 7 colores ahora es de color verde, de un color? Esta es la imagen de al estar ante el Señor. Los 7 colores del arco iris son como la sombra de la cruz, de rojo hasta morado. Rojo que representa la sangre y el amor. Luego el morado representa la justicia. Entonces, entre amor y justicia está el color verde. El verde representa la vida. Entonces, ahí donde se cumplió el amor y la justicia de Dios, se manifestó la vida de Dios. Por eso el arco iris fue la sombra de la cruz. Pero en Apocalipsis dice que era color como de esmeralda, que solamente es color de vida, color verde. Entonces, el mundo donde está el Señor es un mundo donde está lleno del Espíritu Santo. Es el mundo donde está la promesa de Dios. Está su trono. Luego, alrededor del trono, dice, había 24 tronos. Alrededor del trono habían 24 tronos. Y al observar estos 24 tronos, dice, vi sentados en los tronos 24 ancianos. Entonces estaban sentados, luego estaban vestidos de ropas blancas, y tercero, tenían coronas de oro en sus cabezas. Entonces, ¿esto a quién se refiere? Estaban sentados en el trono, vestidos de blanco y con coronas. ¿Quiénes son ellos? Los 24 tronos representa a los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces en Apocalipsis capítulo 2 y 3 dijo que el que venciere se sentará en el trono.
El que se venciere tendrá puesto ropas blancas, y el que venciere tendrá las coronas. ¿Quiénes son los que vencieron? En 1 Juan 5 dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, los renacidos son los que vencieron. Entonces, los que han nacido de nuevo son los que tienen la vida de Dios. Que a la diestra del trono del Señor se sentarán en el trono, los santos. Estarán sentados en el trono con ropa blanca y con corona. ¿Quiénes son ellos? Se refieren a los santos del Nuevo y del Antiguo Testamento. O sea, los que recibieron la salvación en la era de la iglesia están delante del Señor en esta parte de Apocalipsis. Entonces, en Apocalipsis capítulo 4 habla de los de capítulo 2 y 3, los realmente salvos y ahora están delante del Señor, y esto es lo que está mostrando. ¿Dónde se sentarán los salvos? Se sentarán en el trono. Entonces, los salvos juzgarán a los ángeles. Se refiere a los salvos. En capítulo 4 y 5 es la imagen de la iglesia que está delante del Señor. ¿Con qué base se puede hablar de que los salvos fueron llevados por el Señor? En capítulo 5, versículo 9, leemos juntos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto es la imagen de los cristianos que están delante del Señor. De cómo los cristianos pudieron estar en el cielo. Jesús murió en la cruz y derramó su sangre y se predicó el evangelio a todo el mundo, y por eso Jesús con su sangre compró a los pecadores. Por eso ya son del Señor, y como son del Señor ahora están delante de Él. Eso está diciendo. Entonces la persona salva, ¿con qué base puede estar en el reino celestial? Porque fueron comprados por la sangre de Jesús. Nosotros, ¿con qué fundamento podemos ser arrebatados? ¿Podemos ser llevados por el Señor? ¿Porque hicimos buenas obras en la iglesia o porque el Señor nos ha comprado? Así es, porque por la sangre del Señor nos ha comprado, por eso podemos estar delante de Él. De eso está hablando. Y del capítulo 6 a 19 de Apocalipsis habla de lo que ocurrirá durante los 7 años de tribulación. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 19. Al final del capítulo 19 muestra la imagen de cómo Jesús vuelve a venir en el aire a la tierra. Capítulo 19, versículo 11. 11. Entonces vi el cielo abierto. En Apocalipsis 4, cuando el cielo fue abierto para llevar a los cristianos salvos. Cuando aquí vio el cielo abierto, es cuando el Señor viene para juzgar. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que se montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Dijo, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba, él es Jesús. En versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son los ejércitos celestiales? ¿Quiénes son? ¿Quiénes serán? Los cristianos que fueron llevados antes de la tribulación. Entonces ellos en caballos blancos. ¿Alguna vez subieron a caballos? Son caballos que vuelan
parece que en el cielo hay caballos así. El Señor en su venida en el aire, nosotros también en caballos blancos vendremos con Él para conquistar el mundo. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y el Señor de Señores vendrá. El Señor es el Rey de Reyes. ¿Y quiénes son los reyes? Son los cristianos. Ellos, como reyes, vendrán a juzgar. Entonces, cuando el Señor vuelve, casi toda la humanidad será exterminada. En versículo 17 dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. O sea, ahí nos da la idea de cuántos morirán. ¿Qué pasará a los que no son arrebatados y son dejados? Jesús dijo: que los que quedaron caerán en la tribulación y serán cadáveres, y los animales los comerán. El Señor, cuando vuelve y juzga a todos, muchísimas personas morirán. De eso está hablando. Y cuando viene el Señor, vamos a ver qué pasa. En versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos. La bestia, el anticristo, que daba la marca a todos. O sea, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. A la mitad de los 7 años de tribulación, Anticristo, que daba la marca a todos, serán atrapados, y estando vivos fueron lanzados vivos dentro de un lago que fue lago de fuego que arde con azufre. A la bestia y su profeta falso será echado al infierno. Y 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Cuando Jesús vuelve a venir a la tierra, Anticristo será lanzado vivo al infierno, y Dios atrapará a todos los diablos y los meterá al abismo. En 20, versículo 1, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El abismo es donde solamente a Satanás se atrapa. Entonces, durante 1000 años será atado Satanás en el abismo. Entonces, durante el reino de 1000 años no hay Satanás. Y luego, el Señor, cuando vuelva a venir, esto ocurrirá. Satanás estará atado en el abismo. El anticristo y el falso profeta, estando vivos, serán echados al lago de fuego. En versículo 4, es un versículo importante. 4, leemos juntos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, porque no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es muy importante entender este versículo. Vi tronos. Son estos tronos. Y vi tronos. Y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que sentaron esos tronos? Son los salvos santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. O sea, nosotros, antes de los 7 años de tribulación, los que fueron arrebatados, los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, los que estaban sentados en esos tronos tenían facultad de juzgar. Entonces, los que fueron salvos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿qué autoridad tienen? Tienen la autoridad de juzgar. Por eso dice la Biblia que juzgaremos a los ángeles. En Apocalipsis 22 dijo el Señor. Jesús dijo a sus discípulos que se sentarán en su trono y que juzgarán a los 12 tribus de Israel. Entonces, a los salvos se les da la autoridad de juzgar, la facultad de juzgar. Dijo, y vi tronos y se sentaron sobre ellas los que recibieron facultad de juzgar. Se refiere a los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento que aparecen en Apocalipsis capítulo 4. Hasta ahí, que recibieron facultad de juzgar, se refiere a los que fueron llevados antes de la tribulación. Y luego, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estas personas son las que aparecen en Apocalipsis capítulo 6, los que fueron martirizados, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos. Eso se refiere a los que aparecen en Apocalipsis 15. ¿Y esas personas quiénes son? En Apocalipsis 6 habla de los 7 años de tribulación, de que habrán personas martirizadas en los 7 años de tribulación. Y en el capítulo 15 habla de los que fueron martirizados por negar y recibir la marca. Entonces, esas personas que aparecen aquí, decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes son ellos? Son los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Están relacionados. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes son? Los que no adoraron a la bestia ni en su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Quiénes son ellos? Son los que son los 144,000 judíos que recibirán la salvación durante los 7 años de tribulación. O sea, ellos, en los 7 años de tribulación, negaron recibir la marca de la bestia y murieron carnalmente y estaban delante del trono del Señor. Y al final de los 7 años de tribulación, donde el Señor vuelve a venir en la tierra, de los judíos salvos que murieron durante los 7 años de tribulación, ¿qué hará con ellos? Los resucitará. Vivieron, o sea, resucitarán y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, las personas que fueron llevados antes de los 7 años de tribulación también reinarán 1000 años. Y los judíos que estaban salvos, que murieron durante los 7 años de tribulación, en la venida del Señor volverán a vivir, o sea, resucitarán y reinarán con Cristo 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que no resucitaron. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán
con él 1000 años. Entonces, las personas que fueron llevados antes de la tribulación y los que fueron llevados después de los 7 años de tribulación. Las dos cosas son la primera resurrección. Creo que sí entendieron. Este es un dibujo famoso que cuando viene el Señor de nuevo a la tierra, el Señor resucitó y ascendió. En el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo y empezó la historia de la iglesia. Y cuando la iglesia se cumpliere, el Señor los arrebatará, los llevará en el aire. Los salvos se reunirán con el Señor en el aire y después de los 7 años de tribulación, al final de los 7 años de tribulación, cuando viene el Señor, las personas que fueron salvos durante los 7 años de tribulación resucitarán. Por eso los que resucitaron antes de la tribulación y los que resucitaron después de los 7 años de tribulación, de manera igual, eso es su primera resurrección. Y esas personas reinarán durante 1000 años. Y después del reino de 1000 años, Satanás será liberado por un tiempo, luego será juzgado por Dios y será echado al fuego. Luego los que no recibieron la salvación, todos serán resucitados para el último juicio y serán juzgados y irán al infierno. Eso, el que haya sido resucitado antes de los 7 años de tribulación, los que fueron resucitados después de los 7 años de tribulación, juntos serán resucitados y reinarán durante el reino de 1000 años. Por eso, después del reino de 1000 años, habrá el último juicio. Después de que termine el reino de 1000 años, Dios raerá toda la tierra y de una vez resucitará a todos los no salvos y los juzgará y los meterá al infierno. Esto es la segunda resurrección, la resurrección de juicio y la resurrección del impío. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Lo que ocurre después de terminar el reino de 1000 años. 20, versículo 11, dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron lanzados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces habrá este último juicio, y todas las personas no salvas, su cuerpo y su espíritu será reunido y serán juzgados por sus obras y caerán al lago de fuego. Y en capítulo 21, versículo 1 dice: vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí es el cielo eterno. Se dividirá entre el cielo eterno y el eterno infierno. Entonces, al mirar el resumen de Apocalipsis de nuevo, solamente sabiendo el resumen, entendimos algo importante de este libro. Porque las cosas detalladas pueden ser muy confusas, pero es importante conocer cómo su resumen. Los capítulo 1 son las cosas vistas, y capítulo 2 y 3 habla de la época de la iglesia, luego de las cosas que han de ser después. De capítulo 4 a 5 es la imagen de la iglesia que está en el reino celestial, y capítulo 6 a 19 de los 7 años de tribulación, capítulo 20 del reino de 1000 años, y capítulo 21 y 22 habla del cielo eterno y el eterno infierno. ¿Entienden? Por eso esto es como el resumen de todo el libro de Apocalipsis en general. Luego vamos a pensarlo. Para entender Apocalipsis, muchas personas leyeron
la Biblia y por qué muchos se confunden y malinterpretan este libro. La razón general es porque trataron de entender este libro excluyendo a los judíos. ¿Por qué es difícil entender Apocalipsis para ellos? Desde el tiempo de Abraham hasta la venida de Jesús, en la época de la ley y de la nación escogida, solamente habían los israelitas y los gentiles. Pero entre la primera y la segunda venida de Jesús no solamente existen los judíos y los gentiles, sino también la iglesia de Dios. Entonces, para entender la Biblia, los judíos por haber rechazado a Jesús fueron destruidos. Entonces, sacaron a los judíos en entender la Biblia. Entonces, como tratan de entender la Biblia excluyendo a los judíos, no entendían la Biblia. Porque en la Biblia aparece su plan de Dios para los judíos. Si hay plan de Dios para los judíos o no, sí hay. Por eso los judíos, ¿hasta cuándo? Desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Jesús están los judíos. Y luego, ahora en la época de la gracia, aunque fueron destruidos, pero ahora están restaurados, ¿no? Los judíos están también en los 7 años de tribulación y también están los judíos en el reino de 1000 años. Entonces, ¿hasta cuándo están los judíos? Desde el tiempo de Abraham hasta el reino de 1000 años, los judíos están. Entonces, Dios tiene su plan para con los judíos. Entonces, uno si trata de entender la Biblia, excluyendo a los judíos, no puede entenderlo. Por eso, para entender el libro de Apocalipsis, ¿cómo puede hacer que sea un libro más fácil de entender? Es entendiendo este libro junto a los judíos es lo que nos puede facilitar entender este libro. En la Biblia, si tratamos de entender también a los judíos, es mucho más fácil de entender. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. En Daniel y Jeremías habla de estos vientos como vientos de aflicción, que detenían los 4 vientos para que no haya guerra. Por eso durante los primeros 3 años y medio de los 7 años de tribulación, Dios permite paz en el mundo para la salvación de los judíos. En versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Los sellados quiénes son? ¿Son los gentiles o los judíos? Es el pueblo de Israel. Los israelitas fueron destruidos a los 70 años después de Cristo y fueron esparcidos en todo el mundo y perdieron su país, ¿no? Pasando el tiempo, los que entendieron la Biblia trataban de entender la Biblia sin los israelitas, sin los judíos. Entonces ellos no pueden entender cómo aquí vuelve a decir que los israelitas serán salvos. Entonces ellos dicen, no, esto no habla de los israelitas en verdad, sino es algo simbólico, algo espiritual. De que esto habla de que las personas de la iglesia recibirán la salvación. Ellos dicen que es algo simbólico porque ellos no entendieron con los judíos. Pero aquí, ¿de quién está hablando realmente? Seguramente está hablando de los judíos. En versículo 5 dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Sí son los tribus de Israel, ¿no? Por eso de Zacarías capítulo 12, Ezequiel 39 y aquí Romanos capítulo 11 y Apocalipsis 7 habla acerca de que los israelitas serán salvos. La Biblia
la Biblia habla acerca de la restauración de los israelitas y que durante los 7 años de tribulación se arrepentirán y recibirán la salvación. Entonces, si aceptan que los israelitas serán salvos, esto ya no es simbólico, sino es una palabra fácil de entender. Entonces, seguramente aquí está hablando de los israelitas. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Eso también no lo podían interpretar. ¿Quién es esta mujer? Algunos decían es María, otros, esto es la iglesia. Y había muchas opiniones. Es porque hablan excluyendo a los israelitas. En Génesis 37, José tuvo un sueño de que el sol y la luna y las estrellas le inclinaban hacia él. Entonces Jacob dijo, yo y tu madre y tus hermanos nos inclinaremos ante ti. Entonces el sol se refiere a Jacob y la luna a su esposa de Jacob y las 2 estrellas, las 12 tribus de Israel. Entonces hablando de las 12 tribus de Israel, seguramente habla de Israel aquí. Entonces aquí está hablando claramente de los israelitas, pero como excluyen a los israelitas al entender este libro, dicen, ¿quién es esta mujer? Y dicen, ay, es María, o es la iglesia, y dicen cosas confusas. Pero aquí dice que seguramente aquí está hablando de los israelitas. Versículo 2. Aquí simbólicamente está hablando de Israel como mujer. Dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Que Israel es una nación que tuvo dolores de parto para tener a Jesús, para hacer que Jesús naciera. En la historia de Israel, Israel pasó por muchas aflicciones y Jesús nació en la historia de Israel. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz y a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Al final nació Jesús y murió en la cruz y resucitó y ascendió. Entonces ahora los judíos tuvieron a Jesús. Y como Dios tenía su plan para con los judíos, también en los 7 años de tribulación, Satanás afligirá a los israelitas. De esto habla aquí, en versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. ¿Durante cuánto tiempo? 1260 días. Por eso podemos entender esta palabra. Durante los 7 años de tribulación, 144,000 judíos recibirán la salvación. Ellos son los santos de los 7 años de tribulación. Pasará el tiempo y ellos los matarán. Y su alma estará delante del Señor. Y al final de 7 años de tribulación, cuando Jesús vuelve a venir, ellos también serán resucitados y durante 1000 años reinarán. Luego los judíos que no son parte de los 144,000, 2/3 de los judíos serán matados durante los segundos 3 años y medio de los 7 años de tribulación, y 1/3 de ellos sobrevivirán y huirán al desierto y estarán en el desierto durante 1260 días, o sea, es la segunda parte de los 7 años de tribulación. En Daniel capítulo 12 dice que son
1290 días. ¿Por qué entonces en Apocalipsis dice 1260 días? Que el Señor dijo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En San Marcos 3 habla de que estos días fueron acortados. ¿Cuántos días? Durante 30 días. 30 días fueron acortados. Por eso, como dijo el Señor, es la misericordia del Señor que 30 días fueron acordados. Por eso de 1290 se hizo 1260 días. Y durante 1260 días los judíos huirán al desierto. Y al final de 7 años de tribulación habrá la última guerra. Dice que Dios partirá el monte de los olivos. Los judíos huirán ahí. Y luego podrán encontrarse al Señor que vuelve a venir. Y al final de la tribulación, en Daniel 12, dice que de ahí pasan otros 45 días. Bienaventurados los que esperan los 45 días. Que el que espera hasta el final será salvo. Que después del final de la tribulación habrá un tiempo de espera de 45 días. Porque es el tiempo en que Dios vuelve a crear la tierra después de los 7 años de tribulación. Entonces, antes de que comience el reino de 1000 años, hay 45 días de espera. Entonces, después de la tribulación, 45 días tienen que esperar para luego entrar al reino de 1000 años. ¿Sí me explico? Por eso, estando vivos carnalmente, entrarán en el reino de 1000 años. Y el que espera hasta el final será salvo. Estando vivo carnalmente, entrará al reino de 1000 años. Esto está escrito detalladamente en la Biblia. Y en Apocalipsis capítulo 7, en los 144,000 está excluido la tribu de Dan, de los israelitas. Pero en el reino de 1000 años está incluido la tribu de Dan. ¿Cómo es posible esto? Que es probable que en los primeros 3 años y medio de los 7 años de tribulación de los arrepentidos no estaban los de tribu de Dan. Pero luego cuando muere Anticristo y vuelve a vivir, ahí entra Satanás y trata de exterminar a los judíos de la tierra. Por eso los posteriores 3 años y medio de los 7 años de tribulación va a ser de gran tribulación para los judíos, de gran tribulación para los israelitas. Lo que murieron los 6 millones de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial por Hitler no fue nada a comparación de su tribulación que viene. Más de 10 millones de judíos serán asesinados. Y en ese tiempo de aflicción, de los que huyeron al desierto estarán los de la tribu de Dan. Por eso así como huyeron al desierto juntamente, también entrarán en el reino de 1000 años. Entonces, ¿por qué en los primeros 3 años y medio de los años de tribulación no se arrepintieron? Porque quizás este hombre que trajo paz al mundo, que resolvía los problemas del mundo, era de la tribu de Dan. Por eso las personas de la tribu de Dan pensaban que el anticristo era Mesías. Entonces lo apoyaban. Pero a la mitad de los 7 años de tribulación, cuando se muere, entra Satanás y trata de exterminar a los judíos. Y también trata de exterminar a los de la tribu de Dan. Por eso de los que huyen al desierto estarán incluidos los de Dan. Entonces se puede pensar que quizás el anticristo sea de la tribu de Dan. Vamos a ver este mapa. Al entrar al reino de 1000 años, ¿quiénes serán los que entran? La tercera parte de los judíos también entrará en el reino de 1000 años. Durante el reino de 1000 años, los israelitas recibirán gran parte de tierra. Ahí estarán incluidos los de la tribu de Dan. Entonces tendrán así terreno los israelitas en el reino de 1000 años.
y se construirá el templo de Jerusalén. Y del templo fluirá agua y se revivirá el mar muerto y habrá peces en el mar muerto y las personas pescarán estos mares, de eso habla. Un poco antes de la venida de Jesús, Ezequiel ya estaba escrito, entonces las personas dijeron que cuando venía Mesías, el mar muerto revivirá y habrá muchos peces en el mar muerto. Por eso estaban preparando sus redes para pescar en el mar muerto. Obviamente cuando viene el Señor, la Biblia escribe que el mar muerto revivirá. En Zacarías 14, en Salmos 46, en Ezequiel 41, más adelante habla de esto. Por eso Dios vuelve a restaurar la tierra. Entonces el reino de 1000 años será un mundo muy bueno para vivir. Y será un mundo centrado en Israel. Entonces los cristianos, ¿dónde vivirán? Las personas que entraron carnalmente vivos durante 1000 años tendrán hijos y morirán. Ahora, los cristianos salvos, ¿a dónde van a estar? Viviendo en el reino celestial, reinando junto con el Señor. Quizás podrán descender y subir. Algo así pensamos que podría ser. Pero los cristianos tienen cuerpos de resurrección. Por eso vivirán en la ciudad celestial, dice. Y de los israelitas que físicamente vivos entran a esa ciudad, y de los gentiles que entrarán, ellos serán personas que tienen la marca. Entonces los que mueren antes de los 100 años son malditos, dice la palabra. Entonces ellos morirán y por sus hijos la humanidad se multiplicará y volverá a haber una nación centrada en los israelitas. Y se les repartirá tierra a los israelitas y eso está escrito detalladamente en Ezequiel. Entonces durante el reino de 1000 años ahí se construirá el templo y del templo fluirá agua. La mitad fluirá al mar oriental y la otra mitad al mar occidental. Y de ahí al mar Mediterráneo y la otra mitad al mar oriental, al mar muerto, que revivirá este agua del mar muerto. Entonces, en Apocalipsis capítulo 12, los que huyen no es la iglesia, sino habla de Israel. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 12. 12 versículo 13. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, se refiere a Israel. Y dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. En Éxodo 19 habla de que la ala de águila se refiere a la ayuda de Dios. Entonces por la ayuda de Dios irán al desierto, que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentado por un tiempo y tiempos y a la mitad de un tiempo. O sea, a los posteriores 3 años y medio serán sustentados y encontrarán al Señor que vuelve a venir. En Zacarías 14 dice que encontrarán a Jesús que vuelve a venir a la tierra y entrarán en el reino de 1000 años. Entonces, para explicar e interpretar Apocalipsis, ¿por qué se les dificulta? Porque tratan de excluir a Israel, pero al incluir a Israel en este libro de Apocalipsis, el libro no es tan difícil de entender. Y primero, para entender Apocalipsis, hay que primero conocer el resumen general de los capítulos y luego el estudiar este libro hay que tener en cuenta que Israel ahora existe. También entrarán a los 7 años de tribulación y también Israel entrará al reino de 1000 años. Y al entender esto, no malinterpretaremos la Biblia y entenderíamos más correctamente la palabra. Luego, otra razón que por qué Apocalipsis es difícil de entender es porque habla de las cosas que han de ser después. En especial de capítulo 6 a 19 habla de lo que ocurrirá durante los 7 años de tribulación.
la gente del pasado estaba muy lejos de los 7 años de tribulación, entonces no entendían, obviamente. En el siglo XVI, Calvino conocía bien la Biblia también, ¿no? Como Lutero y Calvino, que eran de la reforma religiosa, conocen a Calvin. Era un hombre que conocía bien la Biblia. Él también interpretó hasta antes de Apocalipsis y no interpretó Apocalipsis porque era muy difícil, no entendía bien en aquel entonces, pero ahora estamos muy cerca de la segunda venida del Señor, por eso Apocalipsis obviamente no entendían porque excluían a los israelitas y también en tiempo estaban muy lejos de Apocalipsis, por eso no entendían. Pero nosotros, después de la restauración de Israel, se nos hace más fácil de entender Apocalipsis y como estamos muy cerca de la segunda venida del Señor, este libro es más fácil de entender ahora. Entonces, en nuestra época, hay muchos versículos que ya sí podemos entender. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 9. Versículos así podemos entender más fácil. Apocalipsis capítulo 9, versículo 14. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. 95, 96 años después de Cristo fue escrito este libro. En ese tiempo, al calcular toda la población del mundo, eran unos 200 millones de personas en todo el mundo. Pero aquí dice que en estos últimos tiempos, el número del ejército eran 200 millones. Yo oí su número. El número de ejército siendo 200 millones es imposible de entender en esa época, ¿no? Entonces, aun cuando este libro fue escrito, no podían entender esa palabra. Y dice la hora, día, mes y año, que en una hora, en esa hora, la tercera parte de los hombres morirán. Y dice que morirán por fuego y azufre. Fuego, zafiro y azufre. Era imposible en ese tiempo entender de qué está hablando aquí. 17 dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Leamos juntos. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Una vez fui a Sokcho de Corea a dar seminario, varias veces he ido, y una persona estaba al lado del caballo, y el caballo, sus patas traseras son muy fuertes. Dice que esa persona estaba detrás del caballo y el caballo le pateó y le rompió sus costillas. Entonces, ¿dónde está su fuerza del caballo? Está en sus piernas traseras. Pero aquí dice que el poder del caballo estaba en su boca y en sus colas. Entonces no es el caballo normal en que nosotros montamos. Entonces aquí de qué está hablando. Vamos a buscar esta parte. Vamos a ver qué está hablando. Vamos a buscar el libro de Joel. Joel, capítulo 2. Joel 2, versículo 2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás,
ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Aquí se refiere a los 7 años de tribulación. Pasa el fuego, consume el fuego. Y la tierra, que era como el huerto de Edén, se hace totalmente desierto. Y en 4 dice su aspecto como aspecto de caballos. Y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Versículo 7. Como valientes correrán. Como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas le traerán su resplandor. Habla del último arma, que el último arma es como el caballo de guerra. Saltarán sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, que suena como quema, suena como aviones. Y este arma que vio que corre como gente de a caballo, que irán por la ciudad, que correrán por el muro, que este arma va avanzando muy rápido. Parece como si fueran ejércitos de los robots. Hoy en día están desarrollando mucha tecnología de los robots, que así pueden subir por el muro y pueden disparar. Entonces, seguramente él vio la última arma y por eso dice que se pondrán pálidos todos y pasa el fuego y esta tierra se quemará, se consumirá totalmente. Entonces vio la última arma. Dijo, de adelante, de atrás, sale fuego. Entonces, en esa hora, la tercera parte de la humanidad morirá. En el pasado, aunque leían esto, no podían entender de qué está hablando. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí habla del templo. Después de la destrucción del templo, hasta ahora no hay templo, ¿no? Entonces, leyendo esta palabra no se podía entender. Al año 70, la ciudad de Jerusalén fue destruida totalmente. Pero en Apocalipsis habla acerca del templo de Dios. Pero hasta ahora no existe templo. En 2 Tesalonicenses 2 también habla acerca del templo de Dios. Y en Daniel también habla acerca de la construcción del templo y que ahí se sacrificaba a Dios, pero que a la mitad se termina de sacrificar cosas a Dios, sino que ahí pone ídolos. Entonces era imposible entender que pondrían templo de nuevo, pero en nuestra época lo podemos entender, porque después de que Israel fue restaurado, ahora está haciendo todos los preparativos para construir el templo.
judíos entrarán en el reino de 1000 años. En San Lucas 21:24 dice: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahí donde está ahora la mezquita, donde es el templo de los islámicos, ahí estaba el templo de Salomón. Pero después de la destrucción del templo, se construyó la mezquita, y este lugar, donde es el lugar más importante, es como zona de los islámicos ahora. Pero dice la Biblia que el templo de Dios se construirá. Ahí los árabes están adorando hacia la mezquita, pero está diciendo que ahí se construirá el templo de Jerusalén. Cuando Arafat estaba vivo, dijo a los judíos: no construyan su templo aquí, porque él sabía que los israelitas querían construir su templo en el lugar de la mezquita. Cuando se había descubierto los manuscritos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran, no solamente encontraron los manuscritos, también encontraron el rollo del templo, de qué dimensión estaba el templo en el pasado. Y ese rollo es más largo que Isaías, más que los 69 capítulos de Isaías, acerca de cómo estaba construido el templo, de cómo era el templo tan detalladamente, cómo adoraban ahí, estaba escrito en este rollo. Entonces se descubrió también cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto. Y dice la Biblia que cuando entran en el reino de 1000 años, en ese lugar saldrá agua. Ya empieza a salir agua de donde está la mezquita. Y ya en el reino de 1000 años se brotarán estas aguas. Entonces, cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, ahí estaba el completo libro de Isaías, pero el rollo acerca del templo estaba más largo que el libro de Isaías. De qué forma estaba el templo, de qué vestiduras tenían en el templo, y todos esos detalles están en este rollo del templo. Y a base de este rollo, los israelitas están entrenando a los levitas. Ya tienen todas las vestiduras de los sacerdotes, así como en el pasado. Y ya tienen todos los diseños del templo. También tienen ya las piedras cortadas y preparadas para enseguida poder construir. Según las recientes investigaciones, el lugar santísimo está al lado de la mezquita. Y el lugar de la mezquita sería como el jardín. Entonces, aún teniendo ahí al lado de la mezquita, pueden construir el templo. Pero sin duda se construirá el templo. Y pensaban que era algo muy lejos, algo solamente en la imaginación. Pero ahora ya está toda la preparación para enseguida poder ejecutar. Entonces, como dice en Apocalipsis, el templo se construirá. Aparecerán 2 personas y guiará a 144,000 judíos a la salvación. Y a la mitad de ellos mueren. Y todo el mundo los verá. Eso también entendemos en nuestros tiempos. En Apocalipsis 11:9 dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres de los 2 que guiaron a los 144,000 judíos a la salvación por 3 días y medio. Eso solamente es posible si hay televisión y satélite, ¿no? Como todo el mundo puede ver lo que está ocurriendo en Jerusalén. Pero por la televisión todos verán. Entonces, en Apocalipsis 11, cuando habla de la reconstrucción del templo, está escrito en la Biblia. Y en nuestra época podemos entenderlo como algo que sin duda se cumplirá. Luego en Apocalipsis capítulo 13
habla de un gobierno del mundo, algo imposible de entender en el pasado. ¿Cómo puede una persona gobernar a todo el mundo? Eso era imposible de entender, pero hoy en día ya es una verdad muy natural. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Está ahí? Que Anticristo gobernará a todo tribu, pueblo, lengua y nación. Algo importante podemos entender aquí. ¿Satanás realmente existirá o no? ¿Qué piensan? ¿Realmente en su corazón piensa que Satanás existe o no? Al 100% existe. ¿Y Satanás por qué fue echado? Porque quiso ser como Dios, ¿no? Por eso fue echado. Entonces, ¿qué hay en el corazón de Satanás? Él quiso ser adorado como Dios. Por eso, ¿qué es lo que estará preparando, planeando Satanás? Revolcar las naciones para que todas las personas del mundo estén en sus manos. Eso es su motivo, su propósito de Satanás. Dios también trabaja por medio del hombre, ¿no? Entonces Satanás también. Su plan es tener a todas las personas de este mundo en sus manos y hacer que ellos le pongan la espalda a Dios y que Él pueda controlar totalmente a este mundo. Eso es su motivo final. Entonces, ¿por medio de quién hará ese trabajo? Por medio del hombre también. ¿Por medio de qué hombre? ¿Por medio de alguien inteligente o necia? ¿Alguien rica o pobre? Seguramente va a utilizar a alguien poderoso. Entonces en el mundo hay trabajadores de Dios, personas que trabajan para Dios. Y también habrán personas que trabajan para Satanás, ¿no? Van a haber personas utilizadas para unir este mundo, para gobernar este mundo. Satanás, para controlar este mundo, ¿qué es lo que va a pedir? Que haga un gobierno del mundo, diciéndole, tú sé el rey del mundo, haz un gobierno unido del mundo. Entonces le dará el recurso para poder unir al mundo y va a hacer que ejecute esta obra. ¿Por medio de quién lo hará? Satanás también sabe que los judíos son de los más inteligentes de este mundo. Entonces, de entre los judíos, no del gobierno judío, sino una parte de los judíos, que son ricos y poderosos, a una parte de ellos, les dará unos recursos y les dirá, ustedes gobiernen al mundo. Les dará estas ideas y los pondrá a trabajar en unir al mundo bajo un sistema. Entonces, eso de unir al mundo en sí no es para la paz del mundo, sino van a ser personas que sin darse cuenta van a trabajar para Satanás, para el bien de Satanás. Como los Freemasons o Illuminati.
Y no solo ellos, sino los que son invisibles, pero para poder unir al mundo hay, o sea, hay muchas organizaciones. Entonces, cuando los cristianos desaparecen de la faz de la tierra, Satanás controlará totalmente a los humanos y trabajar por medio de los humanos, pero detrás de ellos estará Satanás. Tenemos que abrir los ojos y mirar. Satanás continuamente está trabajando. Vamos a ver aquí. Aquí dice el protocolo sionista de los judíos. Dice la conspiración de conquistar al mundo. ¿Conocen el protocolo sionista? En este libro del protocolo de Sion aparecen los Freemason o la francmasonería. Aquí dice, la actividad de francmasonería que participan los gentiles es una manera de ocultar el poder político nuestro y es una máscara para ocultar nuestro poder y nuestro propósito. Y esto es oculto hacia el público en general. En esta organización registran a las personas en la alta sociedad o personas de posibilidad de ser altos en la sociedad, porque ellos con su influencia pueden afectar la comunidad. Aquí dice, una organización de sombra que mueve la política del mundo. Los francmasonería tratan de controlar al mundo. Freemason, organización secreta. Su membresía no es pública, tienen historia de 350 años y tienen 5 millones de miembros en todo el mundo. El gobierno europeo les pidió que mostraran su lista de miembros. En Europa hicieron un estadio para las Olimpiadas y lo hicieron de una extraña manera. Vamos a verlo. En Europa hay muchas personas que son parte de la francmasonería. Entonces dice, hay un gobierno secreto que es invisible, que es como una sombra. Este periódico de 2001 dice, una comunidad secreta de poderosos del mundo, que son la francmasonería, el Freemason. ¿Ven este símbolo? Este es el símbolo del Freemason judío. En el dólar estadounidense hay esta marca, ahí hay un ojo. Es la marca de Illuminati Freemason. Está en el dólar. Dicen, nosotros tenemos el control de la prensa. Ellos controlan la prensa como el caballo en que montan. Sin pasar por nuestros ojos, ninguna información y comercial puede ser publicado. Todas las noticias del mundo son organizados y pasan por ellos y luego se publican. Y que después de poco todos los medios estarán en sus manos y solamente podrán dar noticias que salen de sus manos. Y otra orden de su protocolo es hacer que las personas se pierdan en los deportes y los juegos. Para que la gente no sepan nuestro plan, hay que hacerlos perderse en los juegos. Por eso ellos tienen Hollywood en su mano. Para que ellos no puedan ser independientes, hacerlos perderse en los juegos y en apostar dinero y cosas así. Dice, tenemos que utilizar la prensa y el periódico para exaltar mucho los deportes y los jugadores, para más adelante solamente haya periódicos así y las personas estén interesados en los deportes y los juegos. Hace que la gente se entregue en cosas que no deben
Luego dice, como resultado, en los gobiernos que no son de los judíos perderán el poder de no tener deudas, sus deudas se aumentarán y luego se perderán y morirán en sus deudas. Nuestro país también tiene mucha deuda. Estados Unidos también. Los judíos realmente más adelante gobernarán el mundo. Para eso están siendo utilizados sin darse cuenta. El poder del judío que mueve el mundo. El que dice, nosotros ahora tenemos un gran poder. Eso, ¿cuándo lo decían? Hace más de 100 años. Es dinero. En 2 días podemos unir todo el dinero que necesitamos. No tenemos que seguir comprobando que nuestra unión de gobierno sea voluntad de Dios, dicen. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Cuál es su propósito? Ellos dicen, nosotros en lugar de tener un gobernador, hacemos un monstruo de ultranacionalismo. Y en este ultranacionalismo formará una nación fuerte y todas las naciones tendrán que sujetarse a esta nacionalidad. Este gobierno del mundo. Cuando hay dificultad económica, desaparecen los cristianos de la tierra, llegará grandes confusiones a esta tierra. Van a decir, vamos a expulsar a los gobernadores. Hay que quitar fronteras y religiones que hacen guerras. Vamos a tener paz y alegría. Vamos a unir todo y vamos a dar poder a un rey del mundo que nos salvará de todo. Así van a decir luego. Dice, en el momento en que provocamos la reforma a todos los países y la impotencia se manifieste de esos países, es cuando nuestra época comenzará. Pero eso necesita un siglo. Se comenzó en 1770, entonces ya más de 100 años han trabajado y ahora solamente falta 100 años, eso está diciendo. Y ya ha pasado ese tiempo. Dice, han vivido difícilmente hasta ahora. Ahora vamos a quitar esa dificultad. Por eso vamos a quitar nacionalidad, frontera y diferentes monedas en todo el mundo. Y el rey del mundo saldrá de los judíos. Aquí en esto pueden ver que el dólar estadounidense, en la parte de atrás está el ojo que lo ve todo. Y el pirámide, que es el símbolo de Illuminati. Y tiene el propósito de unir a todo el gobierno del mundo. Y esto es el símbolo de la francmasonería. Aquí pueden ver el compás y la regla que utilizan los masones. Están diciendo que son los que construyeron el universo y que están construyendo este mundo a la dirección que ellos quieren. Lo van a poder ver más seguido. Eso está en el dólar. Dice abajo, un mundo nuevo. Vamos a ver un video de Illuminati. En 1783 en Bavaria, en Alemania de ahora, un rayo le pega a un hombre y se muere un hombre. Y muriendo dejó un documento que iba abrazando. Y pasó 123 años. Y en el año 1906 fue recolectado por un museo grande de Londres, este documento. Y luego pasó un tiempo. Hubo muchos interesados en ese documento que fue escrito en ruso. Dijeron algo muy interesante. Que las reformas importantes del mundo hubo un poder atrás que los controlaba. Había mucho interés en este documento. Fue el documento que daba a conocer
la existencia de Illuminati, esta organización secreta. Illuminati es una organización secreta fundada por Adam Weishaupt de Alemania en 1776, 1 de mayo. En latino significa iluminar, Illuminati. Tiene la mentalidad de entender la orden del universo con la luz. Después de su fundación, tuvo más de 4 millones de miembros, se hizo una organización muy grande y tuvo poder por más de 200 años. Enterándose de que Illuminati quería poner orden del nuevo mundo y gobierno mundial, el gobierno de Alemania los deportó considerándolos como una organización radical. Y así parecía que Illuminati desvanecía, pero este hombre está diciendo que la revolución francesa y la revolución de los rusos fue controlado por el Illuminati. Los que estudiaban a los Illuminatis dijeron que la revolución francesa, que fue para construir una sociedad libre, y también la primera revolución social de Rusia, fue controlado por Illuminati de atrás. ¿Será verdad? Estas cosas que cambiaron la historia del mundo. Los estudiosos de los Illuminatis dijeron estas pruebas. Primero fue lo que escrito en el documento de los Illuminatis. En 1783, antes de la Revolución Francesa, el encargado de Illuminati fue también el encargado de gobierno del francés Robespierre, y a él se le dijo que si él no cumplía de lo que Illuminati pedía, se iba a hacer una revolución. Y luego, 6 años después, en 1789, realmente ocurrió la Revolución Francesa. Entonces dicen los estudiosos que como Francia había ignorado la advertencia de Illuminati, eso fue lo que controló que realmente hubiera una Revolución Francesa. Y otra cosa importante fue la conexión de los personajes importantes de la Revolución Francesa con los miembros de Illuminati. Con la idea de que Illuminati instigó la Revolución Francesa, empezaron a enfocarse más en los personajes importantes. En ese tiempo, Rousseau y Mirabeau, quienes eran líderes importantes de la Revolución Francesa, ellos eran miembros del Illuminati. Quiere decir que ellos, que eran importantes partes de la revolución, eran parte de la conspiración de Illuminati que instigó a la población. Y otra cosa es la ideología de la Revolución Francesa. Su ideología de la Revolución Francesa fue libertad, igualdad y fraternidad. Y esa ideología es igual a la ideología de Illuminati. Suena bien, dice este hombre, suena bien, pero tiene significado escondido detrás de esas palabras. Dijeron que cuando dicen libertad, los Illuminatis muestran su desafío hacia Dios, y la igualdad es su desafío hacia los reyes y los gobernadores. Y la fraternidad es la determinación que tienen entre los Illuminatis. Entonces los Illuminatis que controlaron la Revolución Francesa pusieron su ideología dentro de la revolución a propósito. Y no solamente esto. Cuando los Illuminatis trabajaban en Francia, se afiliaron con los comunistas, y en ese tiempo Karl Marx y Friedrich Engels se registraron a los Illuminatis. Y Karl Marx y Engels, que habían registrado después de poco tiempo, declararon el comunismo, y luego hubo la revolución de Rusia. Los investigadores que se enfocaron en estos puntos dijeron que también la revolución de Rusia fue controlado por los Illuminatis de atrás. Entonces la Revolución Francesa y de Rusia realmente habrá sido controlado por Illuminati y por eso ocurrieron.
Algunos investigadores dicen que es la verdad y que hay que volver a examinar el gobierno mundial, pero otros investigadores dicen que no hay prueba como para decir que es la verdad históricamente y que no hay que aceptarlo como la verdad. Y en medio de esto se dijo otra idea muy asombrosa. Los Illuminatis están escondiendo su infraestructura para poder conquistar al mundo. David Icke, Ian Burke, Lina y Morgan Cricken, escritores así, están diciendo que los Illuminatis existen hasta el día de hoy. Que después de hacer la revolución de Francia y Rusia, después de confundir al mundo, solamente se escondieron, pero no se desaparecieron. Y siguen existiendo y fueron expandiendo a Estados Unidos y a toda Europa. Y ahora utilizan sus infraestructuras de todo el mundo y tratan de gobernar a todo el mundo. Los investigadores que dijeron esto dijeron que los Illuminatis, para poder cumplir su voluntad, absorbieron una gran parte de élites de una organización secreta, en especial de la Universidad de Yale, el grupo de Calavera y Huesos. Es la organización donde está Rockefeller, el jefe de CIA, los directivos del gobierno y de la sociedad. Dicen que para cumplir su propósito, los israelitas tienen como infraestructura a Skull and Bones y los está controlando de diversas maneras. Y otra organización como infraestructura de los Illuminatis es el grupo Bilderberg, donde están los gobernadores de Estados Unidos. También está incluido el presidente del Banco del Mundo y los que trabajan para la prensa. Ellos son poderosos que pueden influir al mundo. Entonces dicen que para que Illuminati pueda gobernar la economía del mundo, tienen como infraestructura a la conferencia de Bilderberg y están controlándolos. Así, de esta manera, Illuminati, no mostrándose, tienen gran poder, utilizan sus infraestructuras y así tratan de gobernar a todo el mundo. Pero los llamados infraestructura, como Bilderberg y Skull and Bones, dicen, es imposible, nosotros somos organización amistosa, y niegan su conexión con Illuminati. Pero en 2007 aparece una persona que se dice testigo de ser el quien salió del Illuminati. En un radio de Estados Unidos, esta mujer llamada es Barley, y según su testimonio, los Illuminatis tienen tres niveles, y para llegar al nivel más alto tienen que aprender el ritual y enseñanzas secretas, y también aprender la destrucción de todas las naciones y de religiones y del gobierno mundial, y 7 propósitos importantes tienen que aprender. Ella también había recibido esa educación. Y conforme a su testimonio de ella, los que estudiaban esta conspiración dijeron que en el dólar de Estados Unidos hay un pirámide y arriba hay un ojo, y que esto es el trabajo de Illuminati. Ellos mostraron su idea de la conspiración de los Illuminati. Así como la francmasonería, que registró a personas influyentes secretamente con el propósito de gobernar al mundo, también como Illuminati, que tienen infraestructuras para luego gobernar al mundo. Illuminati, que es secreta. Hay conspiración temerosa de que quieren gobernar al mundo. ¿Esto será solamente conspiración o será realmente una organización que quieren esconderse y tiene el propósito de gobernar a todo el mundo? Fue un video un poco largo, ¿no? Pero hay algo que tenemos que pensar aquí. Dice el gobierno europeo, hablando de francmasonería, dijo que los presionaba para descubrir la lista de ellos.
Esto es el estadio de las Olimpiadas que ocurrirán en Europa. Hicieron estos como luces. De esta imagen lo hicieron. En triángulos, las luces, como en forma de pirámides. Y en 2012 ocurrirá en Londres la Olimpiada. Pero pueden ver que escribe Sion. Z y ¿lo pueden ver? O N. A la vez de decir 2012, también a la vez quiere decir Sion. Este símbolo desde antes lo utilizaban para señalar a Satanás, ¿no? Al mirar la marca de manzana nos sentimos raro. Vamos a verlo. Vamos a ver este símbolo. Apple. Se siente un poco extraño, ¿no? Su origen masónicas, dijo. Miren este. ¿No se les recuerda el fruto prohibido? Manzana mordida. La primera computadora de Apple se vendió a $666.66. Ay, ¿qué significará? Ay, es el ojo. El símbolo egipcio. Tienda de Apple en Italia. Este es un triángulo, como en pirámide. Pirámide iluminado. De los famosos coreanos también, en sus canciones aparecen cosas así. ¿Por qué entrarán estas cosas? Si miran cuidadosamente, hay marcas así, imágenes así. ¿Por qué hacen así triángulos?
¿Será para verse bien? ¿O por qué harán estos símbolos? Entonces, mientras no nos damos cuenta, algo está trabajando de atrás. No vayan a amar tanto las tecnologías y las máquinas, porque sin darnos cuenta algo puede estar entrando. No se pierdan tanto en sus smartphones porque puede haber algo ahí sin darse cuenta. Aunque nosotros no sepamos bien, pero seguramente Satanás utiliza algo para que puede estar trabajando sin que nos demos cuenta. Y en Apocalipsis 17, cuando desaparecen los cristianos, va a ser muy fácil que el mundo sea unido. En Apocalipsis habla acerca de la unión económica en el mundo y hoy en día lo podemos ver. Entonces, la primera razón de por qué Apocalipsis era difícil de entender es porque excluían a Israel, y otra cosa era por el tiempo, porque estaban lejos de la venida del Señor. Pero ahora nosotros estamos viviendo en una época muy cerca de la venida del Señor, por eso los contenidos de la Biblia son más fáciles de entender. Entonces en Apocalipsis, hablando de las iglesias, podemos entender bien qué es lo que Dios quiere de las iglesias. Algo que podemos ver en Apocalipsis, aparece Jesucristo como el Cordero. O sea, a Jesús lo tenemos que creer como Jesús el Cordero, el que derramó su sangre por nosotros y murió por nosotros. Entonces Dios quiere que sea una iglesia centrado en el Señor, que es el Cordero. Que sea una iglesia que sea centrado en la sangre del Señor. Y que también, ¿qué iglesia quiere? Apocalipsis dijo, pronto vendré. O sea, que sea una iglesia que espera la venida del Señor. Esto es lo que quiere. Y hablando de la iglesia de Efeso, dijo que dejaron su primer amor, ¿no? Entonces, Dios quiere una iglesia que ama al Señor. Filadelfia tenía amor fraternal. O sea, que amemos al Señor y que sea una iglesia en que los salvos se amen unos a otros. Y que sea una iglesia distinguida del mundo. Y la iglesia de Filadelfia tenía puerta abierta. O sea, que sea una iglesia que predique el Evangelio a todo el mundo. Que sea una iglesia que predique el Evangelio. Eso es lo que el Señor quiere. En Apocalipsis, Jesús, a la vez de tener la llave de la muerte y el Hades, también tiene la llave de David. O sea, que Él es quien abre la puerta, que salva el alma. Así habla de Jesús. Entonces, al leer Apocalipsis, podemos entender que el Señor quiere una iglesia y así, así. Entonces, podemos ver la imagen ideal de la iglesia. Ya es tarde. Y otra cosa que aparece en Apocalipsis es que los cristianos en el mundo sufren mucho. Y para poner esperanza en el cristiano, escribió Apocalipsis. Apocalipsis habla detalladamente acerca del cielo, porque su destino final del cristiano es el nuevo cielo y nueva tierra, el cielo que Dios hizo, que Dios hará. Vamos a buscar Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, vi el primer cielo y la primera tierra. Apóstol Juan vio toda la destrucción y sintió muy mal. Pero luego dice, vi un cielo nuevo y nueva tierra. Se sintió muy gozoso, ¿no? Juan estaba exiliado en la isla Patmos, pero vio el cielo nuevo y una tierra nueva. Y seguramente su corazón se llenó de grande gozo. En versículos 3 y 4 leemos juntos.
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Que en el cielo eterno, 3 veces dice que vivirán con el Señor. Dice que Dios enjugará las lágrimas, todas las lágrimas. Es un mundo donde ya no habrá muerte, donde ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Es este mundo eterno, de eso habla detalladamente la Biblia. Apocalipsis es un libro de esperanza. Y al final, ¿qué es lo que quiere de los cristianos? Está diciendo que vendrá pronto y que trabajemos diligentemente. Capítulo 22. Apocalipsis 22 dice así. Versículo 12 y 13 leemos juntos. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es alfa y omega, Él es principio y fin, Él es primero y el último, el Señor. Dijo: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea la obra de cada quien, el Señor les recompensará. Entonces nosotros tenemos una segura esperanza. ¿Por qué existimos en este mundo? Los salvos existimos para trabajar. Y trabajando, y luego estaremos ante el Señor. No podemos imaginar cómo es el cielo, pero vamos a ver el dibujo de una persona. Dijo que es de 4 lados, según lo que dice en Apocalipsis, escribe esta ciudad celestial. Dice que de ancho es 2.220 kilómetros y de largo también, y de alto también 2.220 kilómetros. Está cuadrado. Y que escribe de que está adornado por todo tipo de joyas y que la puerta es de perla. Y adentro, así lo expresa, ¿no? Es imposible de dibujar cómo será el cielo realmente. Entonces es un lugar muy asombroso que es preparado para nosotros. Entonces existe el cielo, existe el galardón. Por lo tanto, el Señor nos dice que en este mundo trabajemos diligentemente. Vivimos en una época muy cerca de la venida del Señor. Este es el núcleo de nuestro mensaje de hoy. Si entienden esto bien hoy, aunque no entendieron lo demás, pero pueden entender que de esta manera está formada o escrita Apocalipsis, de las cosas vistas, las cosas que son ahora y las cosas que han de ser después. Capítulo 4 y 5 habla de la iglesia en el cielo, de 6 a 19 habla de 7 años de tribulación, 20 habla de reino de 1000 años y 21, 22 habla del cielo eterno y el eterno infierno. Entonces, con eso podemos entender el núcleo de Apocalipsis. Y no tuve tiempo para decirlo, pero en Apocalipsis capítulo 7 aparece la multitud que nadie podía contar. En la tierra, cuando los judíos reciben la salvación, los cristianos que recibieron la salvación en la época de la iglesia ya están ante el trono de Dios. No tuve tiempo de explicárselos, pero cuando los judíos, los 144,000 reciben la salvación, como que cambia de escenario y apóstol Juan mira el cielo. En el cielo había una gran multitud que nadie podía contar. Ellos son los que vienen de la tierra, o sea, se refiere a las personas que fueron salvos en la época de la iglesia. Entonces, hoy vamos a estudiar hasta aquí por el tiempo. Entonces, espero que más o menos hayan entendido este libro. Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, te damos gracias. Nosotros que vivimos en los últimos tiempos, nos has hecho conocer tu evangelio
y nos permites vivir para tu gloria, y por eso te damos gracias. Pedimos por todos los seminarios que habrán más adelante y que muchas personas puedan recibir la salvación. Cuida nuestros pasos de regreso. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.